Hola a todos. A ver, ¿por qué la demografía es mucho, pero mucho más que una simple asignatura teórica? Pues porque es, y quiero que esto quede claro desde el principio, la herramienta fundamental para una gestión pública territorial que sea eficaz y que se base en evidencias. Es como aprender el lenguaje que nos permite leer y, sobre todo, escribir el futuro de nuestras comunidades. Vamos a pararnos un momento a pensar en esta pregunta. Para quien se dedica a la administración pública territorial, estas son las decisiones del día a día. Decisiones que marcan carreras y, lo que es más importante, el bienestar de miles de personas. ¿En qué nos basamos? ¿En la intuición? ¿En la presión política de turno? ¿O en algo un poco más sólido y defendible? Pues la respuesta correcta, la respuesta técnica, está justo aquí, en el estudio riguroso de la población. La demografía, en el fondo, nos da el mapa que necesitamos para navegar por la complejidad del territorio y tomar decisiones que de verdad, respondan a las necesidades reales de la gente. De acuerdo, vamos a profundizar en esto. Hay un principio básico en cualquier tipo de administración. No se puede gestionar lo que no se mide. Y gobernar, en su esencia más pura, empieza precisamente por ahí, por contar. La demografía es esa ciencia de contar, sí, pero ojo, va mucho más allá. No solo nos dice cuántas personas hay en un sitio, nos dice quiénes son, dónde viven y, quizá lo más importante de todo, hacia dónde se están moviendo como colectivo. Por eso, cada plan de ordenamiento territorial, cada presupuesto municipal, cada política social, si no tiene su raíz en estos datos, es muy probable que no funcione. Pero claro, para aplicar bien estas herramientas es fundamental entender de dónde vienen. Y no se trata de memorizar una lista de nombres y fechas, ¿eh? Se trata de comprender cómo ha ido evolucionando el pensamiento sobre la población a lo largo de la historia, porque muchas de esas ideas, aunque no nos demos cuenta, todavía resuenan en las políticas que se hacen hoy. Este es, a grandes rasgos, el mapa de nuestro viaje. Empezamos con los primeros filósofos que ya veían la necesidad de un equilibrio. Luego pasamos a esa idea tan potente de que una gran población era sinónimo de riqueza y poder, hasta que llegaron las visiones más críticas y, finalmente, los modelos matemáticos que usamos hoy. Cada una de estas etapas nos ha dejado una pieza del puzzle. Y esto lo ilustra a la perfección. Aquí tenemos dos visiones totalmente opuestas de la antigüedad. Por un lado, en Oriente, pensadores como Confucio y también en Grecia, como Platón o Aristóteles, ya avisaban de que una población excesiva podía traer pobreza y conflicto social. Proponían buscar un equilibrio. En cambio, los romanos, con esa visión imperial que tenían, veían en una población que no paraba de crecer el motor perfecto para la expansión militar y la colonización. Dos contextos, dos visiones radicalmente distintas del valor de la población. Si damos un salto de varios siglos con el auge de los estados-nación, esa idea romana vuelve con una fuerza tremenda. Para los mercantilistas, la lógica era bastante simple. Más gente es igual a más mano de obra, más producción, más impuestos para el rey y, por supuesto, ejércitos más grandes. La población era sin duda el principal activo de una nación. Y entonces, a finales del siglo XVIII, llega Thomas Malthus y lo cambia absolutamente todo. Lo que es realmente potente de su idea es su simplicidad y lo alarmante que es. Malthus dice, ojo, hay un desequilibrio fundamental. La capacidad de reproducirnos como especie es mucho mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos. Esta tensión, según él, nos lleva inevitablemente a frenos como el hambre o las enfermedades. Es una idea que, nos guste o no, sigue muy presente en los debates sobre sostenibilidad y los límites del crecimiento. Claro, la respuesta crítica no tardó en llegar. Para Karl Marx el problema no era una ley natural e inevitable como decía Malthus. No. Para él, y esto es crucial, la sobrepoblación siempre es relativa al sistema económico. Sostenía que el capitalismo, de hecho, necesita lo que él llamó un ejército industrial de reserva, es decir, una masa de trabajadores en paro para poder mantener los salarios bajos. Por lo tanto, el problema no es cuánta gente hay, sino cómo está organizado el sistema que produce y distribuye los recursos. Bueno, pues pasemos ahora de las grandes teorías a los instrumentos precisos que se usan en la administración territorial. Porque esto ya no son solo ideas, ¿eh? Estas son las herramientas con las que de verdad se analiza, se diagnostica y se proyecta el futuro de un municipio o de una región. Estos son los pilares. La natalidad y la mortalidad nos dan el pulso vital de la población. Su diferencia, el crecimiento natural, nos dice si un territorio gana o pierde habitantes por sí mismo, sin contar las migraciones. Y el concepto de capacidad de carga, que representamos con la letra K, es fundamental. Nos recuerda que todo territorio tiene límites, ya sean de recursos, ambientales, de infraestructura, que condicionan hasta dónde puede crecer. Y aquí lo podemos ver de una forma muy visual. Esta es la curva logística, o curva en S. Es un modelo potentísimo que nos enseña que el crecimiento de una población no es exponencial e infinito. Normalmente empieza lento,
Luego coge una velocidad de crucero muy rápida y a medida que se va acercando a esa capacidad de carga, a esa K, se va frenando hasta que se estabiliza. Ahora, fijaos en esto, que es fascinante. Lo que nos muestra la curva de la derecha, la que tiene forma de campana, es la velocidad a la que crece la población. Y el punto de crecimiento más rápido de todos no es al principio ni al final, es justo cuando la población alcanza la mitad de su capacidad de carga, K partido por 2. A partir de ahí, la población sigue creciendo, sí, pero cada vez más despacio. Entender este punto de inflexión es clave para planificar a largo plazo. Este modelo matemático de la curva en S tiene su reflejo en un proceso social que hemos observado en casi todo el mundo, la teoría de la transición demográfica. Básicamente, describe el viaje que hacen las sociedades. Se empieza en un equilibrio con muchísimos nacimientos, pero también muchísimas muertes. Luego, las mejoras en salud e higiene hacen que la mortalidad caiga en picado, y ahí tenemos la explosión demográfica. Con el tiempo, la natalidad también empieza a bajar, el crecimiento se frena y se llega a un nuevo equilibrio, pero con pocas muertes y pocos nacimientos. Algunas sociedades incluso están entrando en una quinta fase, donde la población empieza a disminuir. Saber en qué etapa está nuestro territorio es vital. Muy bien, hemos visto la historia, hemos visto las herramientas, ahora viene lo más importante de todo. ¿Cómo aplicamos esto en el día a día de la gestión de un municipio, una ciudad o una comarca? Aquí es donde la teoría se convierte en acción, en decisión. Miremos esta pirámide de población. Esto no es una simple estadística, de verdad. Es una radiografía del presente y al mismo tiempo es una hoja de ruta del futuro. Si la base es muy ancha, nos está gritando que habrá presión sobre colegios e institutos. Si vemos que la parte de arriba se ensancha, nos está alertando sobre futuras demandas en residencias, sanidad geriátrica y, por supuesto, sobre el sistema de pensiones. Y esta tabla lo resume a la perfección. La demografía nos da la evidencia que necesitamos para tomar decisiones informadas. ¿Que detectamos una alta proporción de jóvenes en paro? Pues la política pública tiene que ir hacia la formación y el empleo juvenil. ¿Que vemos un envejecimiento acelerado? Pues es el momento de empezar a planificar centros de día y adaptar los servicios sanitarios. Cada dato demográfico nos está señalando una acción de gobierno que es necesaria y muchas veces urgente. En definitiva, este es el gran resumen de la utilidad de la demografía. Nos permite pasar de una gestión reactiva, de ir apagando fuegos constantemente, a una gestión que sea proactiva y estratégica. Nos permite anticipar, planificar, enfocar mejor las ayudas y, sobre todo, usar los recursos públicos, que como sabemos siempre son escasos, de la manera más eficiente y más justa posible. Y con esto llegamos ya a nuestra reflexión final. Hemos hecho un viaje desde Confucio hasta los modelos matemáticos de hoy para entender una cosa, que los números de la población son mucho más que cifras frías en una tabla. Quiero que nos quedemos con esta idea porque me parece que es la clave de todo. Intentar gestionar un municipio o una región sin un análisis demográfico sólido es literalmente navegar a ciegas. Es arriesgarse a construir colegios donde no habrá niños, centros de salud donde no habrá pacientes o líneas de autobús que circularán vacías. Es sencillamente una mala administración de lo público. Así que esta pregunta final queda en el aire. Cuando alguien está al frente de un territorio, los datos le cuentan una historia de envejecimiento, de migración, de concentración en las ciudades, de oportunidades, de desafíos. La demografía nos da el guión de esa historia, pero la decisión de qué hacer con ella, de cómo usarla para moldear un futuro mejor para esa población, esa es la verdadera esencia de la administración pública territorial.